Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. No es fácil, ha habido una presentación hace poquito y bueno, pues es estupendo veros aquí. Gracias a Lola, a Alberti y bueno, yo estoy encantada de estar aquí con María, que bueno, ha escrito un libro del que merece la pena hablar y saber un poquito más, ¿no? Bueno, este libro ya se puede decir que el título mismo habla, o el título habla por sí mismo, ¿no? Aunque sea redundar un poco en esa idea del hablar, pero ya el título es bastante literal, ¿no? Nos está invitando a un nuevo lenguaje, a un lugar desde donde decir que no es el habitual, que no es al que estamos acostumbrados y del que no solemos escuchar lo que nos viene. Así que es como otra lengua. Decía Benito del Pliego en el epílogo, un magnífico epílogo además que escribe, que este libro nos pone en la piel de quien nos habla a través de su piel. Y esto es literal, o sea, realmente estamos hablando, estamos escuchando o tratando de escuchar una voz que viene de la piel, que viene del cuerpo, que no viene de nuestra lengua habitual. Lo puse como ejemplo hace poco, pero lo voy a volver a poner ahora porque es un contexto muy similar. Hace unos meses leía la novela de Han Kang, la premio Nobel coreana. El libro se llamaba La clase de griego. Entonces, bueno, hay un personaje que en un momento dado deja de hablar, no consigue hablar, no tiene ninguna enfermedad, no tiene ninguna dificultad, pero no habla, no puede hablar. Entonces ella se matricula en una clase de griego, convencida de que aprender una lengua lo más extraña posible, se entiende que ella habla coreano, lo más alejada posible de la suya, va a hacer que vuelva a hablar. De alguna manera, esa idea de volver a hablar a través de una lengua extraña es lo que podemos ver aquí, ¿no? Una lengua a la que no estamos habituados, una lengua que es la del cuerpo, y nos permite volver a aprender a hablar como si fuéramos niños, ¿no? Como si volviéramos a la infancia e ingresáramos en el lenguaje. Bueno, a mí por lo menos me recordaba un poco este libro y esta novela de Han Kang, ¿no? No tanto la novela, sino esta anécdota del personaje. Otra cosa que en relación a la poesía me interesa particularmente algo que en este libro y en otros libros de María queda muy patente, que es la verdad. Cuando pensamos en prosa, en una novela, el criterio de verosimilitud es lo que aún más funciona, ¿no? Lo verosímil, la apariencia de verdad. Pero en la poesía tal cosa no existe, no hay una apariencia de verdad, no hay una verosimilitud, no hay unos hechos que pueda tener su importancia, el que sean verídicos o no lo sean. Entonces en la poesía se debate más la verdad, lo que decimos como la verdad. Y esto, teniendo en cuenta que este libro tiene elementos biográficos, un contexto vital, me parece interesante, ¿no? Porque en principio ese contexto no parece necesario para leer este libro. Sin embargo, me pregunto si no dota de un fondo de verdad que tal vez no tendría o sería de otra manera, ¿no? Si
bueno, pues si no se refiriera a ese contexto vital. Bueno, yo quiero dejar que hable María. Le haré algunas preguntas porque tengo algunas curiosidades que quiero que ella satisfaga. Y bueno, pues sí me gustaría, pero si quieres empezamos leyendo un poema y luego ya te voy haciendo alguna pregunta. De acuerdo. Bueno, muchas gracias, Pilar, por estar aquí conmigo. Gracias a Lola y a Alberti, a quienes habéis venido. Y bueno, este es un lugar muy especial, ¿no?, para la poesía, así que nos encontramos en este jueves predía de la poesía y es un lujo para mí. Y voy a empezar leyendo el primer poema. 1. Hablar, tu cuerpo habla, tus manos se doblan, sintaxis oblicua en la razón, lo oblicuo en tú. ¿No habla? Latir no es hablar, no es decir. En el principio fue el verbo. Hemos hallado un resquicio por donde niego esa creencia en el pensar como única forma de que existas como la única. ¿Acaso tu vivir no es suficiente? Es el primero del libro, ¿no? Es el que abre el libro, ¿no? Ya. Sí me gustaría que me dijeras algo sobre esto que comentaba, ¿no? La posibilidad o la sensación de que hay algo más verdadero al tener esa presencia, lo vital, o tal vez no, tal vez, bueno, ya se sabe, ¿no? Quiero decir, Nietzsche decía que la verdad está precisamente en la mentira, en lo oblicuo. Pero me gustaría saber qué sensación tienes tú al respecto. Sí, bueno, esa es una pregunta que yo también me estoy haciendo desde La hija. Yo recuerdo, bueno, que cuando escribí La hija, que lo escribí muy rápido y se lo envié a una amiga poeta, una poeta maestra para mí, y me dijo: bien, has escrito tu desahogo, o sea, te has desparramado, ahora escribe un libro de poesía. Entonces, yo ahí, esto hace 10 años, bueno, más porque se publicó en 2015, pero ahí me di cuenta y yo huyo, porque la realidad no me interesa demasiado para la poesía y no me interesa las referencias. De hecho, la poesía que más me conmueve suele ser la poesía cuyo referente puede ser la gallina, o sea, que no lo que decían. Entonces, a mí lo que más me preocupaba, bueno, con La hija me traicioné y escribí un libro para las madres que me habían acompañado los 3 meses en el hospital. Entonces yo ahí dije, bueno, entre comillas, que se entienda. Luego ya para Esta ira y para Su cuerpo habla y para lo que he escrito después, me preocupa, o sea, que se vea demasiado lo que hay detrás, porque mi objetivo, mi propósito, no sé cómo llamarlo, no sé si tenemos un objetivo los poetas, las poetas, es que la poesía se sostenga sola, sin necesidad de contexto, de biografía, y claro, me preocupa que esto lo lea alguien que no sepa nada de mi vida y se quede como que está diciendo, no le diga nada, no. Entonces eso me preocupa. Pero claro, cuando sabes, pues hay determinados guiños o determinadas, ¿no? Determinados elementos que cobran un sentido y te da otra lectura. Sí, pero tú a la hora de escribir tenías sensación de hacer una revelación más auténtica que cuando escribes poesía, porque tú también haces poesía que no está basada en una circunstancia, tenías algo más entrañado que en otro momento. Yo al escribir este libro me encontraba, bueno, se me viene ahora Alejandra Pizarnik porque la leí mucho de joven, o sea, yo me encontraba que lo que yo podía aportar o lo que yo podía era insuficiente, es decir, que cualquier cosa que escribiese
iba a ser infinitamente menor o menos auténtico que lo que realmente yo quería, que mi hija hablase en el libro. O sea, a mí me hubiese gustado grabar a mi hija Martina, que no habla, y eso quizá en sonogramas, ¿no? Y eso era lo que yo quería, que su cuerpo hablase, ¿no? Quizá no soy tan atrevida, ¿no? Estoy pensando, Rocío Cero lo hubiese hecho, que es una poeta, pero yo quería eso, o sea, yo quería... Pero como, claro, eso seguramente hay una manera de hacerlo, pero entonces nadie compraría un libro de poesía, o sea, sería todavía menos, ¿no? Entendible. Entonces ahí, pues, y escribí lo que pude, porque yo siempre hago lo que puedo, no lo que quiero. O sea, en poesía, al final, es como, bueno, no he podido hacer otra cosa, ya está. O sea, lo he repasado durante los 5 últimos años, o lo he intentado, y esto es lo que... Entonces la insuficiencia está aquí, ¿no? La impotencia, ¿no? Las dificultades, que eso es también muy antiguo, ¿no? En la poesía, realmente no se puede expresar. Sí, a mí me llama mucho la atención esta trilogía, no sé si la llamas trilogía, o, bueno, de alguna manera, ¿no? Estos 3 libros en torno a este tema de la hija, porque yo creo que si yo fuera, no sé, psicoanalista, cogería así esa forma de referencia de lo que cuentas, ¿no? Yo qué sé, esta ira, el momento en que es tu voz hablando al mundo como algo más enfrentado. Y en el último, por fin, la escuchamos a ella, ¿no? Por fin, aunque sigues hablando tú, pero digamos que a través de ti estamos escuchando su voz. O sea, han tenido que pasar 2 libros para que al tercero podamos escucharla a ella, ¿no? Y además en el poemario hay mucha presencia del tú, que yo me pregunto, bueno, van a ser muchas preguntas, pero bueno, yo me pregunto si es el mismo tú siempre, si ese tú siempre se está dirigiendo a ella o también es un mundo, una gente que te escucha. ¿Ese tú es siempre la hija o hay otros elementos? Es un tú como si te hablaran al oído, ¿no? Algo también muy corporal, digamos, muy del aliento, no sé. Se me olvidó lo del principio. No me extraña. No, lo que decías, o sea, lo de la trilogía, o sea, a mí me encanta bromear, o sea, bromeo todo el tiempo. Entonces, yo dije, la hija es la novela que me hubiese gustado escribir, una historia, pero no soy capaz de escribir una novela y está la hija. Luego, esta ira, pues es lo que es. Y ahora su cuerpo habla, como yo los tenía así, ¿no? Y bueno, los libros salen en una fecha, pero se escriben en otra. Entonces yo los tenía así como bloque y yo bromeaba mucho. Esto es como una trilogía, esto es como... Bromeaba mucho hasta que yo creo que ha sido Benito del Pliego el que lo ha dicho en el epílogo, porque yo también se lo decía, ¿no? Y entre amigas y amigos lo decía así como, es una historia, ¿no? Continuará. Ahora ya sí, con esto se ha terminado, por lo menos la poesía. Y bueno, yo creo que sí que tienen como esa hilazón, pero esa hilazón además que tiene que ver con mi propio proceso de maternidad, vida, muerte, ira, esperanza, alegría, Martina. Porque, claro, vitalmente cuando sucede, ¿no? que da salud a una criatura como mi hija, ¿no? que es un ser maravilloso, que no sabes bien, ¿no? Yo a veces no sé si ponerle lo divino o lo humano, que además te causa, ¿no? Unas primeras sensaciones que continúan y que luego además te
tenemos que estar en sociedad, ¿no? Y qué pasa con quienes nos miran. Pues yo creo que toda esa transformación que ha pasado por mí o por nosotras, pues está reflejada ahí, ¿no? Y me decías, ese tú es mi hija, eres tú, soy yo, porque aquí también hay algo de, bueno, con mi hija ya lo dije en esta ira, ¿no? O sea, tú eres mi hija, pero yo soy mi hija. O sea, tú eres mi hija, pero yo soy tu hija, guíame. Y aquí igual, o sea, hay algo, decía Chantal Mayar, creo, no sé si Chantal Mayar o Cristeva, pero que aunque el dolor no sea tuyo propio, cuando se trata de un hijo, de una hija, hay algo consustancial. Entonces, eso también es lo que yo he experimentado, ¿no? O sea, que Martina está en mí, yo estoy en Martina, que hay algo, bueno, como los mellizos, ¿no? Los gemelos, eso siempre lo confundo, que uno siente por el otro y, bueno, pues con mi hija, que también pasará seguramente, ¿no? A otras madres con sus hijos, pero aquí, claro, mucho tiempo yo he tenido que poner la voz de Martina, porque hasta hace poco Martina no hablaba tanto. Claro, también el proceso de mi hija, en su enfermedad, en su alteración genética, en su ser, también ha sido pues de hablar menos o de casi no comunicarse hacia afuera, a comunicarse ahora muy vivamente, ¿no? Entonces también eso está en ese proceso, ¿no? De, pues eso, desde la casi muerte hasta hablar. Así que, bueno, no sé si he contestado a todas las cuestiones. Si quieres, leemos un poquito más, ¿no? Sí. Voy a seguir leyendo de la primera parte. El libro se iba a titular Hablar su cuerpo habla, que es el primer verso, ¿no? Pero bueno, finalmente su cuerpo habla. Nombrada en el origen, desde el amor nombrada, mienten, hace siglos que mienten, porque tú, con la materia de ser, sintaxis invisible, retorcida retórica, dedos volátiles que no se hunden, sí palpas esta raíz y haces que estalle esa pregunta inútil. La palabra no es la casa de nadie, el amor sí. No es vegetal, no es inerte, no es parálisis, tu latido, boom, 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 tan fuerte en tu centro, existes en ese pulso, carpintería que golpea, atraviesa la lengua, la convierte en astillas. Ellos, como troncos, madera que se ahoga en su ignorancia, hierba su ceniza. Seamos maniqueas, salvamento del vivir frente a los cancerberos del lenguaje. Filósofos, lingüistas, no cuentan con esta prueba irrebatible. En la mañana traslúcida, tu cuerpo habla suficiente, lo radical sagrado, exceso de amor, semilla, donde cobijadas las otras formas de existir. Tensionada en exceso, tu columna se estira desde las manos, los pies se curvan extrañamente. Mucha tensión, dice la mujer oriental, mientras en el lóbulo y también dentro, mucha tensión, algo se rompe, se unen las costuras invisibles, la maquinaria frágil, el engranaje que permite renacer así. Y cómo vuelve el cuerpo a su hechura sin el daño adherido, temblor de músculos. No se olvidan de ser un movimiento delicado,
extiendes un pie y el otro hasta llegar a no sabes bien dónde. Deseas nadar hasta aquí, verso en la orilla, ballena de significantes, flotar hasta aquí, como un líquido que nos templara los ojos, o texto, blandísimo, donde los pies se hunden y la herida desaparece. Hablar, el movimiento habla, el giro que hace tu cabeza cuando la voz de un extremo para acunarse toma otro timbre, otro volumen. La voz que llega la buscas con ojos abismados en algún proto-pensamiento. Un saber desordenado te define, oído que se expande, ojos en profundo, placentera, la estadía en tu cabeza, las yemas enredándose que se aproximan, y a ese enigma tuyo, cerebro tuyo, le piden: distribuya la sal de la tierra, nos mese el sueño como crines, y en desvarío entremos en él para ordenar algunos sentires muy básicos. La levedad con que cierras los sentidos, el sueño y su registro de antigua estirpe. Recuerda, nos amamos sin red, ni idioma que soporte, solo este verso o aquel otro donde nos reconocimos. Tu cuerpo incendio danza. Es la acción de tu cuerpo una quimera. Tu cuerpo incendio existe. El fuego como artificio, imagen en la percepción, en la necesaria supervivencia. Porque tu cuerpo, ajeno a la palabra, no dice, decir intransitivo, ensimismado verbo, mutilado por la falta que condena lo real, sin vocablo ni ego, sin pruebas que demuestren a ellos o les ofrezcan algo. Nos amamos sin red, es que es amoroso, completamente amoroso, ¿no? En un sentido amplio de la palabra, se podría decir entre dos amantes, ¿no? Nos amamos sin red. Estaba pensando que también la distribución que haces del espacio, de la página, también tiene algo, pues eso, de corporal, de hacer una llamada al lugar, a lo material, ¿no? No es un verso convencional, es un verso que se distribuye más o menos, pero que juega un poco con el blanco de la página, y a mí eso me sugiere esto, algo material, algo corporal, algo que quiere llamar la atención sobre el espacio, ¿no? Y el espacio que ocupa un cuerpo, que ocupa la escritura en este caso. Sí, bueno, esto que ya no lo había hecho en otros libros, ¿no? Me gusta como dices, ¿no? Considerar que también la página en blanco es un lugar donde decir y ese juego, ¿no? Ese juego quizá de voces o ese juego de personajes en la página, por ejemplo en esta ira, ¿no? Que era muy evidente, porque en esta ira yo quería que mi hija volara, ¿no? Entonces ese despliegue. Aquí, claro, el cuerpo de Martina y muchos cuerpos no normativos, ¿no? Que se escapan a esos límites, ¿no? Físicos de la normalidad, ¿no? De sentarte, ¿no? O de estar, ¿no? O de estar en una cama, o de estar... Entonces, el cuerpo de mi hija está en expansión todo el tiempo. Y también ahí quería que ella estuviese aquí en esa... ¿no? En ese cuerpo textual, no sé, en ese cuerpo textual desparramado, libre, ¿no? Como, o sea, sin ataduras. Sí. Bueno, te quiero hacer una última pregunta. Y bueno, también dejar opción a la gente, ¿no? Si queréis preguntar algo o queréis que os cuente algo.
claro, tu pensamiento, tu escritura, tu vida está atravesada también por el budismo y esto es algo que se ve, que está, incluso los que no somos conocedores de este pensamiento, pues lo apreciamos, ¿no? Quiero decir, ahí se ve cómo está esa iluminación. Bueno, no sé, me gustaría que me contaras un poco cómo ves eso, ¿no? De alguna manera, en esta forma de escuchar un cuerpo que habla requiere como cierto abandono, ¿no? A mí me recordaba aquello que definía Keats. Bueno, Keats el silencio lo llegó a definir como el abandono de la intención de oír. Entonces, para escuchar algo extraño, el silencio, un cuerpo que habla, hay que abandonarse, hay que entregarse, hay que dejar la voluntad. ¿Hay algo de esto en lo que tú haces en tu escritura? Claro, tú haces referencia quizá a budismos o a escuelas budistas, ¿no? Donde sí que está, ¿no? este estado de llegar, ¿no? como a una nada o como a un vacío. El budismo que yo practico es un poco distinto. Bueno, es un budismo mahayana y es budismo japonés, y además es recitativo, no es meditativo en silencio, sino que es recitativo. Entonces sí tiene ese elemento de acción tan importante, ¿no? Que ahí pues quizá difiera con la imagen que se tiene aquí más del budismo, ¿no? Como de esa paz, de ese sosiego, de ese estado, ¿no? De estado... bueno, aquí se ve, ¿no? Para mí es irremediable, para mí es imposible que en el budismo no cale toda mi vida. O sea, llevo 23 años y todo lo que escribo, lo que hago, desde que me levanto hasta que me duermo, está atravesado por las enseñanzas que yo además practico de forma consciente de hace mucho tiempo y rezo, y entonces y también desde toda la filosofía que hay detrás, ¿no? Que claro que es una filosofía pues muy potente y que yo además, cuando nació Martina, yo había, porque además en esta escuela se estudia mucho, yo había tenido la oportunidad de estudiar sobre la vida y la muerte y sobre el karma, sobre la transmigración de la vida, bueno, sobre muchos temas. Estudiar así en abstracto, y bueno, y luego cuando nació mi hija pues ya había que, ¿no? que poner, ya materializar todo eso que sabes de una forma, ¿no? Intelectual. Entonces ahí claro, cuando te sucede algo así que de alguna manera trunca tu vida, la vida que habías tenido hasta ese momento, pues cuando sucedió esto, claro, tuve que poner toda la filosofía ahí, y de verdad, ahí no había impostura, porque si hubiese habido impostura, pues quizá hubiese dejado la práctica budista, ¿no? O quizá, pero ahí, claro, de verdad, tuve que decir, bueno, la vida y la muerte, Martina me ha elegido, o sea, todo lo que ya había estudiado. Y claro, y aquí, en los versos, pues está porque forma parte de mí, porque ya no la mitad de mi vida, pero casi la mitad de mi vida consciente, así, pues es budista, ¿no? Entonces, y luego además yo rezo para lograr la iluminación. Y mi hija ya está iluminada, ya nació iluminada, ¿no? Entonces todo esto está aquí, claro, la compasión, incluso esta ira. Yo creo que, bueno, me quise poner muy enfadada, pero en realidad es como un grito de pedir ayuda, ¿no? Es como, por favor, estoy muy enfadada, pero ayudadme, ¿no? O no me dejéis sola, o no sé. Entonces, claro, pues aquí está la compasión, aquí está la alegría de vivir,
aquí está este cuerpo, como yo decía antes, ¿no? O sea, mi hija con toda la dignidad, ¿no? También la quería hacer hablar, ¿no? Porque bueno, compartes vida, ¿no? Con otras mamás de niños, ¿no? Que tienen una existencia ¿no? lingüística normal. Y claro, todas las palabras que dicen pues es un hallazgo, ¿no? O sea, es un hallazgo que diga esto, y sobre todo amigas poetas, ¿no? Que de repente es como, y ha dicho esto, y ha dicho lo otro. Entonces, bueno, la sensación esa de que mi hija es menos, o bueno, eso ya la sociedad se encarga, ¿no? De recordarte que no eres una ciudadana de primera, que puede que no puedas pasar por las calles, ¿no? si hay coches aparcados en la acera, pero yo quería darle toda esa dignidad de decir, no, o sea, mi hija se comunica, o sea, no es un vegetal, no, o sea, no tiene parálisis, está mal esto de parálisis cerebral, o sea, el cerebro nunca para, o sea, hay muchos términos, o sea, no es inválida, no es, o sea, hay muchos términos que son además macabros, ¿no? Y que a mí, claro, también porque me dedico a esto, me dejaban muy en shock, ¿no? Minusválida, este tipo de cosas. Entonces ahí, pues bueno, de alguna manera también traerla aquí y traerla con toda la dignidad y con toda la alegría que da, porque mi hija, bueno, quienes pues conocen, ¿no? La situación familiar, pues bueno, yo creo que ha llegado a iluminarnos a todas, ¿no? Y a todos. Y eso, y darle también ese lugar, ¿no? Ese lugar que tiene que tener. Y te iba a decir algo, sí, cuando nació mi hija, claro, desde la filosofía oriental o desde la religión budista, la realidad se ve de otra manera. Entonces, cuando nació mi hija, pues vino una compañera japonesa a verla al Hospital de la Paz y me dijo, nada va a impedir que tu hija sea feliz. Y me dijo, la mente está sobrevalorada. Entonces, claro, yo ahí, primero, bueno, ya sabía a lo que se refería, porque esa felicidad, ¿no? que entiende este budismo que practico, es el budismo de Nichiren Daishonin, como, o sea, la felicidad o la alegría. El problema es que los ideogramas en japonés, pues claro, se tienen que traducir de alguna manera y es complicado. Pero esa alegría de las alegrías, pase lo que pase, o sea, estando en el hospital, estando con tu hija, ¿no? Pase lo que pase. También el sufrimiento, en el budismo está el sufrimiento también, no estamos ahí volando, sino que también está el sufrimiento, pero o sea, sufra lo que tenga que sufrir, goce lo que tenga que gozar, dice un escrito, considere el sufrimiento y la alegría como hechos de la vida y continúe. Entonces, pues bueno, ahora por ejemplo, ahora es otra fase la que estamos viviendo, que es disfrutar día a día, pero de una forma a veces compulsiva, porque pues ahí está la muerte, ¿no? Y en cualquier moco, ¿no? Y es así. Entonces, claro, eso nos va digo nos porque, bueno, pues también, ¿no? Somos dos madres, o sea, nos va a romper, pero, o sea, ya llevamos un tiempo preparándonos para que cuando Martina cumpla su misión aquí, se irá. Esto parece también muy teórico, pero bueno, no lo hemos vivido, pero hemos vivido o sea, el año pasado y el anterior, 2 procesos de enfermedad muy, muy graves, ¿no? Entonces esto que dicho así parece, pero bueno, cuando llevas años, ¿no? Bueno, profundizando, y yo no sé qué pasará cuando llegue su muerte, pero sí que sé lo que está pasando con su vida. Y es que es muy preciada, la disfrutamos muchísimo. Yo intento que haya alegría en mi casa, ¿no? Y bueno, y bromear todo lo que se pueda, ¿no? Porque al final hay que sacar este lado pues no sé si cómico que tengo y que es natural en mí, porque mi hija, o sea, va a hacer lo que ella quiera. O
sea, nos ha tenido así como, bueno, venga, vamos a elegir el ataúd, y de repente sale riéndose. Que siempre sale de estos procesos riéndose, ¿no? Entonces, bueno, la vida es un misterio. Sí, bueno, hablabas de la importancia de las palabras y me he acordado de que hace poco, el año pasado, se aprobó en el Parlamento el cambio en la Constitución de la palabra minusválido para sustituirlo o por discapacitado. Y yo, bueno, pues haberles llamado ángeles y puestos a cambiar, pero discapacitado no parece un logro para que haya llevado tantos años. Bueno, creo que estamos... no sé si tenéis alguna pregunta alguno y si, bueno, tras ella puede leer un poquito más. No sé cómo estamos de tiempo, no he tenido la precaución de... Estamos bien. Ah. Tenemos Yo toda quería la decir una tarde y cosita. toda la noche. Está lloviendo muchísimo. No podemos salir, podemos quedarnos aquí. Mientras hablaba María y hablaba Pilar, el cielo se ha puesto, la noche ha caído y es una maravilla escucharos. No, yo quería comentarle una cosa a María. Yo he leído los otros 2 libros y ahora pues lo que tú has leído y lo que he podido leer antes de que tú vinieras, me da la impresión de que aquí has buscado más la esencia de la poesía y que esa esencia está relacionada con el amor. En Martina no hay palabras, pero hay amor. Eso es lo que yo he deducido de lo que has leído tú y de lo que he estado leyendo, ¿no? Aquí no hay anécdota, hay poesía pura y hay ese amor, ¿no?, reflejado en el cuerpo de tu hija. Es la conclusión que he sacado de lo que has leído y de lo que he leído antes de que llegases. Sí, al final, yo recuerdo cuando era universitaria que leía Jo Blanco y ahí descubrí a John Berger y el relato que se llama Madre, y ahí decía, bueno, esto hace tiempo ya, decía que su madre le decía, ¿no? El amor es lo más importante en la vida, el amor de verdad, ¿no? Puntualizaba, por si no se había entendido bien. Entonces, eso que parece muy naif, ¿no? Parece, ¿no?, que lo intelectualmente potente es cuando se habla así, ¿no?, nihilista, del odio, ¿no?, de todas las cosas así pesadas. Y luego lo del amor es como, a mí me han dicho, no, la felicidad no existe. Digo, bueno, no existirá para ti, y lo siento, pero... O bueno, ¿cómo puedes sentir alegría? O como si estuviese fingiendo, ¿no? Y bueno, lo decía la madre de John Berger y a mí eso me quedó. O sea, el amor es lo más importante en un sentido, no sé, metafísico. Es decir, como... Bueno, yo no me atrevo a decirlo, pero hay mucha gente que lo dice, que Martina vive por el amor y por ese, ¿no?, ese nido que hemos construido también de dignidad, de esperanza, de alegría, ¿no? Y por supuesto de amor, de un amor incondicional, ¿no? De no, o sea, yo por lo menos no dudar ni un segundo de que volvería a tener a mi hija. Y que eso afortunadamente me ha sucedido así, ¿no? O sea, jamás he mirado a otra niña ¿no?, y he dicho, ay, ojalá, no. O sea, yo además muy pronto me di cuenta que Martina no iba a caminar, que Martina... O sea, muy pronto me di cuenta de la gravedad, ¿no?, de lo que tenía. Y muy pronto la amé así. Entonces, claro, eso... Bueno, que no es fácil, o sea, no es fácil porque no te lo ponen a veces fácil, ¿no? Porque te recuerdan demasiado, ¿no? Yo hay veces que no veo a mi hija más que como mi hija, una niña, no sé, preciosa, no veo, o sea, no puedo ver ¿no?, todo lo que tiene alrededor, ¿no? Sino que la veo a ella, ¿no? Veo como su esencia. Y en este libro, no sé, quería que apareciese eso esencial que es ella, ¿no? Que es alegría, que es amor y que es cero drama. Es fantástica.
No sé si hay alguna pregunta. Si no, bueno, puedo leer. Léenos un poquito más. Bueno, muchas gracias a Vaso Roto. Bueno, con esta ira ya me sucedió, ¿no? Que era como un sueño, ¿no? Porque, pues, justo hay autoras y autores para mí fundamentales que están en esta editorial, ¿no? Y para mí, pues que hayan confiado en mí, ¿no? Y ahora que hayan vuelto a confiar en mí, pues es un regalazo, ¿no? Y bueno, y hace estos libros tan bellos y así que muchas gracias, que está aquí Teresa, representante de Vaso Roto, y María Fuentes, que me dijo, bueno, que estaba con viajes y con... Bueno, hay una parte que se llama El lugar adecuado. Mary Oliver, ahora se escucha mucho, ¿no? Está ahí como... Pero bueno, hace años se escuchaba menos. Pero a mí, por ejemplo, Mary Oliver es una de esas poetas que creo que llegan un poco a lo esencial, ¿no? Con una sencillez a veces abrumadora, ¿no? Pero que, bueno, de las que al releerla, ¿no? Se crece y tiene esta cosa también de la naturaleza y bueno, y ella dice, una cita, trata de encontrar el lugar adecuado para ti mismo. Trata de encontrar el lugar adecuado. Es real si con tu mente moldeas la forma. Escucha ese músculo latiendo firme y con benevolencia. No olvides la tierra donde esparcimos la semilla, lo compasivo. Antes de tocarla existe y es el lugar adecuado, el mejor que ha anidado tu corazón. Bendícelo con materia verbal. Bendícelo con materia no verbal. Temes que ese espacio sea inalcanzable, que tu boca no pueda nombrar su textura. Ahora las nubes ocupan el lugar propicio y los pies pisan una tierra compasiva. Cuando por fin estás en ese espacio, dices gracias. No olvidas el tiempo, las preguntas, pero ahora ríes ante la muerte y al fin has comprendido por qué esa hoja que acaricia tu labio podría interrumpir el dolor a voluntad, porque el árbol, el río, el viento saben templar tu daño. Hay un lugar perfecto aquí. Escucha. Y voy a leer la última parte del libro, antes de la coda y de las instrucciones para iluminarse. Esto es como un libro Pues hay una parte que se titula ¿Y ahora qué? Entonces voy a leer, se divide, es un texto que se divide y voy a leer los 3 primeros apartados. ¿Y ahora qué? Qué vida en el pozo y cuánto baja el balde, hasta qué oscuridad para traducir cómo gime lo metálico. Qué respiración crisálida se oculta, preciosísimo el texto, y va dejando su promesa, aunque no sepamos del indicio. Qué pulso toma el paso, meandros llegan a la desembocadura de la boca, al misterio, la boca de lo porvenir, la lengua del dolor. Qué cuerpo lleva en su cadera ese étimo o brújula, marcando el oscurísimo astro, y cuánta luz debiera dar en cada alborada. Cuánta leche empapa la madera de abedul, miga de hogaza, abuela y grito en la misma extensión, la raíz, su pavimento. Cuánto el sonido del gozne si cerramos la cancela, los gatos, el limón, su tronco abierto, y entre flores una lágrima azul, un escorzo del hambre. Cuánta masa en este horno invisible, el pescuezo retorcido del gallo, la sangre cuaja, demasiado niña, y dónde duerme la muerte, en sus ojos.
donde lo cruel se extinga y nazca lo que cura, caricia o daño, bálsamo en el corte, la grieta, el tajo, la separación, su etimología, donde la palabra se disuelva y broten secuoyas, bosque mineral y púrpura, donde lo compasivo se extienda, aquí duele, también, allá, abajo, pero hacemos pie, no en lo hondo no. Cómo orillar un verano de agujas y amapolas, carretera al oeste y salvamento, avistado el mar, flotas y flotas. Ese fue uno de los primeros poemas que yo leí. Además siempre, bueno, no tengo tantos libros, pero me sucede que este poema podría haber entrado en esta ira. Entonces es de los que, bueno, dices, no, ya se ha terminado esta ira, esto es para otro. Condiciones para manifestar la iluminación. Irrumpir de la tierra, ser esa torre y apuntalar con fe nuestras raíces. Inventar una lengua cada día, el balbuceo místico de las criaturas. Descifrar este código del hambre, los signos del miedo, tu alegría. Maquillarse en un reino de asepsia para recibir a la muerte. Hacer del confinamiento una cárcel de luz. Nutrir mirlas sagradas, tejer su nido en lo metálico. Danzar livianas abrazando el díscolo idioma de la incertidumbre y cantar contra el demonio de la enfermedad. Y la coda, que bueno, que esto que decías de la página, ¿no? Pues esto lo podía leer en horizontal, de arriba abajo, de abajo arriba, y esto también me gusta, ¿no? Esto, bueno, María Negroni no hace exactamente esto, pero recuerdo una presentación, ¿no?, de María Negroni, creo que sí, con Esther Peñas, que leyeron, ¿no?, los poemas de principio a final y luego de final a principio, ¿no? Entonces esta cosa de que realmente no hay nada que contar, es decir, no hay una historia, ¿no?, con inicio, nudo y desenlace, sino que, bueno, lo que hay son como estas, no sé, estos cantos así. Escucha este vaivén de muerte, vida, que nos mece en la superficie, la caída en tu ojo de un astro que susurra, que el día nos envuelva como volar de un águila, trace el camino y sea nuestro amor mi ofrenda, amor suficiente. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí tan atentos. Muchísimas gracias. Feliz Día de la Poesía. Ha sido el mejor prólogo. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Pilar. Y gracias a todas y a todos.